Los promotores del no finalmente llegaron a un acuerdo. Las fuerzas políticas que lideraron el rechazo ciudadano en las urnas el 2 de octubre de 2016 al acuerdo de paz pactado entre el gobierno del presidente Santos y las FARC escogerán candidato único a la presidencia. Yo creo que el plebiscito desafortunadamente lo desconoció el gobierno Santos, pero ha pasado ya un año largo, se ha implementado pésimamente a las patadas, qué pena la expresión, en el Congreso, pero hay que preservar lo que tiene positivos. Es necesario, estamos en una deuda gigantesca con la ciudadanía. Esa deuda la voy a saldar y la voy a saldar convocando a una constituyente. El pueblo dijo no, el pueblo rechazó los acuerdos. Y es una constituyente que se deberá reformar esto. La exministra de Defensa y excandidata presidencial Marta Lucía Ramírez, el exprocurador Alejandro Ordóñez y el aspirante del Partido Centro Democrático, el senador Iván Duque, se medirán en las urnas el domingo 11 de marzo en una consulta abierta. Ir a una consulta abierta pues significa que candidatos que aunque tienen muchos puntos en común, afinidades, también hay diferencias entre ellos. Hablemos de esas diferencias y de esas afinidades, doctora Marta Lucía. Bueno, yo tengo clarísimo que acá tenemos que concentrarnos en un buen desarrollo de la economía. Para mí es fundamental que Colombia tenga un norte despejado en materia de inversión, generar muchísimos nuevos empleos, empresas, emprendimientos, muchas más exportaciones, la competitividad nacional. ¿Y esto es afinidad con los otros candidatos? Tengo una gran afinidad, pero digamos tenemos diferencias en los énfasis también. En los temas económicos hay mucha similitud, la defensa de la propiedad privada. Es necesario reducir la presión fiscal. La presión fiscal que hay en Colombia es insostenible, eso le envidiaría a cualquier régimen socialista. Es indudable que debemos reducir impuestos, es necesario promover la inversión, es necesario atacar de frente a la informalidad en Colombia. La coalición de centro derecha y derecha selló varias semanas en las que algunas diferencias habían empañado la alianza acordada en noviembre pasado por los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe de cara a los comicios presidenciales. Aquí no teníamos ninguna diferencia personal, nada que fuera insalvable. Había diferencias sobre un acuerdo que hicieron los expresidentes Pastrana y Uribe, se cambiaron términos del acuerdo, digamos que había interpretaciones distintas. Lo que está en juego es mucho, lo que está en juego es demasiado, lo que está en juego, mire, de aquí dependerá la estabilidad de la democracia en Colombia. Lo que está en juego es la democracia en Colombia, y nosotros no podíamos ser responsables de feriar esta gran oportunidad, la oportunidad de que las mayorías de Colombia respondan, defiendan unos valores, unos principios. Señor José Félix Laforí, analista y columnista. En la primera parte con ustedes estábamos analizando el escenario de la izquierda. Analicemos ahora el escenario de la centroderecha y de la derecha, como puntualmente se definieron Marta Lucía Ramírez y el exprocurador Alejandro Ordóñez. ¿Es posible, doctor Laforí, garantizar que otros partidos no metan la mano en esta consulta del Partido Centro Democrático del próximo 11 de marzo? Y se lo pregunto porque ya hoy hubo una circular de la veeduría del Centro Democrático diciéndole a sus electores que tienen que votar es por Iván Duque y no por otros dos candidatos. Y por el otro lado, la preocupación que quedaba expresada en esta entrevista de que otros partidos políticos de pronto pidan el tarjetón ese día, el tarjetón del Partido Centro Democrático, y sencillamente por sabotear o por algún tipo de estrategia terminen votando por un candidato en particular. ¿Qué opina usted de esto? Sí, indudablemente ese es un riesgo que se corre. Pasó hace 8 años, cuando la candidatura de Arias y de Noemí. Las consultas que se hacen justamente con otras elecciones, como en este caso, tienen, digámoslo, ese escenario que puede ser un escenario riesgoso para quienes se están midiendo. ¿Qué ventaja podría tener esta? Que como hay dos consultas, de ahí la importancia que, por ejemplo, hubiera entrado Humberto de la Calle y Clara López en la consulta de los exalcaldes, porque evidentemente así el elector estaba condicionado a votar mucho más honestamente por aquel candidato del cual él era partidario. Ahora, muy seguramente, los partidos o los movimientos que eventualmente no están jugando en esta elección del 11 de marzo
una convergencia, pueden intervenir. Me parece que es una inmensa deshonestidad política y ética, pero indudablemente que va a terminar por suceder. Ospina, ¿usted cree que eso va a suceder efectivamente? Porque es un riesgo bastante amplio el que corre también la centroderecha y la derecha al decidir a una consulta abierta el día de las elecciones de Congreso, donde toda la gente puede votar. Es muy posible, yo creo que en otras consultas ha sucedido. Yo no vería eso tan absolutamente negativo por una razón muy sencilla, porque es que finalmente ahí se está escogiendo entre unos candidatos y uno de los cuales posiblemente puede ser el presidente, no de los miembros del Centro Democrático, sino de la totalidad de los colombianos. Es decir, para el colombiano normal, que no está jugando con mala intención, sí puede en un momento dado decir, oigas, entre estos candidatos que están saliendo, a mí me parece mejor X, aunque no sea de mi partido. O sea que yo relativizaría que aquello es una operación satánica que se puede tirar en todo, porque realmente es una consulta abierta, es una consulta de los ciudadanos. Aquí no hay carnetización, así que solamente voten los carnetizados. Entonces, no lo veo tan negro, ¿cierto? Tan absolutamente negro. Y hay un matiz, Juan, que yo creo que se desprende de lo que estás tratando de decir, que es muy sencillo. Tratando. No, digámoslo pues, poniendo un poco de presente el asunto. A ver, si intervienen terceros, cualquiera de las fuerzas que no están midiéndose, el caso de Lacalle o de Germán Vargas, y votan por uno cualquiera de estos candidatos, y ese candidato alcanza a tener una base electoral importante, 3 o 4 millones de votos, eso termina teniendo un arrastre político muy importante. Hay un hecho político significativo. Claro, y además juegan con candela, porque evidentemente aquí hay lo que se llama el voto útil. Si yo veo, por decir alguna cosa, que Duque sacó 4 millones de votos, creo que las elecciones del 27 de mayo va a tener Duque o cualquiera que eventualmente pueda tener un resultado de esa naturaleza, digamos, un campo ya muy ganado, y creo que aquellos que intentarán, si es una cosa espontánea, no importa. Hay un punto, y con eso quiero finalizar, doctor Juan Manuel Ospina, y es esa foto que hoy se conoció, inclusive tanto el candidato Germán Vargas Lleras como el expresidente Álvaro Uribe Vélez reconocieron que se reunieron desayunaron el día de hoy en la ciudad de Manizales. ¿Usted cree que es posible en algún momento una alianza entre el uribismo y el sector de Germán Vargas Lleras? A ver, yo creo que primero eso se ha dado ya en meses anteriores, es decir, allí siempre creo que ha habido una visión de lado y lado estratégica de, según cómo se muevan las circunstancias, nosotros cómo podemos trabajar juntos, ¿sí? Pongo un ejemplo, si llegase a suceder que solo uno de estos dos grupos pasa segunda vuelta, automáticamente el que no pasa va a apoyar al que pasó, y eso genera un potencial de votación enorme, porque ahí sí, de hecho, frente a la realidad de esa votación final, se consolida para efectos electorales esa unión entre derecha, centro-derecha. Ya no sé diferenciar muy bien esos puntos, ¿sí? Yo creo que eso está en la lógica de la política. Que se dé esa alianza. Que se pueda dar esa alianza. No digo que sea inexorable, pero que el camino está abierto para, según cómo se muevan los resultados, se dé. Yo no tengo la menor duda. Señor Lafuri. Pues evidente, mira, yo creo que el país ha venido ganando un poco en materia de madurez a la hora de votar, especialmente por el presidente de Colombia. Yo no veo a un elector de Centro Democrático, en el hipotético caso en que no pase el candidato de la Convergencia Nuestra, votando por Humberto Lacalle o por Fajardo, si el contendor es del otro lado Germán Vargas. ¿Y pasan Fajardo y Petro? Ahí sí, obviamente, creo que es mucho más sencillo que vote, por ejemplo, por un Fajardo y no por un Petro, porque yo sí creo que en eso ha habido una especie de madurez política. Por eso me parece tan importante las dinámicas que se están dando ahora. El país tiene que volver a restablecer los linderos en los que los partidos, los movimientos, las grandes convergencias le intentan dar un mensaje
a la sociedad colombiana. Este cuento de que los políticos hagan políticos sin una idea propia y sin una propuesta que realmente sea capaz de conducir en la sociedad, yo creo que eso no tiene ningún sentido. Sí. Doctor Ospina, nos agota el tiempo. Adelante. No, simplemente de alguna manera reforzando el punto de Pepe y recordando que hay una coalición de centro que va punteando, que está consolidada y que va avanzando, ¿sí? No es solamente la coalición de Petro, la coalición conservadora del Centro Democrático. Yo creo que estos procesos están realiderando la política, pero no solo para efectos electorales, la empiezan a realiderar para enriquecer y plugo al altísimo la capacidad de propuesta, que salgamos del simple manejo de las cifras electorales inmediatas y tengamos una visión de futuro. Por ejemplo, hay un compromiso de los 3 candidatos de la coalición de centro de que este trabajo no termina en las elecciones presidenciales de este año, gane quien gane. Ellos tienen una visión de un trabajo a 12 años para reconfigurar el panorama político, por lo menos en ese espacio propio de un centro-izquierda. Señor Juan Manuel Ospina, José Félix Laforí, les agradezco que nos hayan acompañado desde un mismo partido, del Partido Conservador, 2 ángulos apuestos en 2 candidaturas completamente diferentes. Doctor Ospina, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias por la invitación y muy buenas noches. Señor Laforí, muchas gracias por Muchas gracias por invitarnos. A todos nuestros televidentes los invitamos a que continúen enviando sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir también en Twitter en @ntn24, @segurizat y ntn24, @Jefferson ntn24, @la noche ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.